Habíamos empezado a preparar un estado financiero con base a la información que nos muestra la hoja de trabajo que ustedes ya tienen en el archivo que yo les envié en la computadora, o no sé dónde lo tengan, pero ya ustedes cuentan con esta información y que les dije que íbamos a utilizar esa hoja de trabajo para preparar unos estados financieros de la forma así tradicional, y que una vez que terminemos esos estados financieros, entonces podríamos empezar a aplicar lo que son las normas internacionales de información financiera, incluyendo las normas internacionales de contabilidad también. Y eh, para eso vamos a ir preparando esos estados uno por uno. Eh, Habíamos empezado, como les dije, con el estado de resultados, que es uno de los estados financieros básicos. Recuerden que los estados financieros básicos son el balance general que presenta la situación financiera en una fecha determinada, el estado de patrimonio y utilidades no distribuidas, que presenta el movimiento de la cuenta de patrimonio y de las utilidades, el estado de resultados, que es el que presenta el resultado de las operaciones, o sea, de los ingresos, costos y gastos. No es más que la ganancia o la pérdida de una empresa para un periodo determinado, y también se incluye dentro de esos estados financieros básicos el estado de flujo de efectivo. Esos son los 4 estados financieros básicos que debe presentar toda empresa al finalizar un periodo o en una fecha determinada que se le solicite. ¿Para quién es esa información? Para los usuarios de la contabilidad, que son diferentes usuarios, como ustedes pueden saber. La información de los estados financieros puede ser para bancos, puede ser para los accionistas, para los acreedores y también para el fisco, en el caso de los impuestos, que también el fisco necesita saber cuál es el resultado de las operaciones y la situación financiera para el efecto del cálculo y liquidación de los impuestos a que está obligada a pagar todo contribuyente. Así que voy a compartir nuevamente para continuar con ese estado financiero que estábamos preparando ese día. Tenemos aquí está. Ese día, o sea, el martes, que fue el día que estamos explicando este estado financiero, habíamos dicho que este estado financiero nos va a presentar la ganancia o la pérdida, o sea, como su nombre lo dice, el resultado de las operaciones para un periodo determinado. Por lo tanto, nosotros vamos a detallar aquí los ingresos, los costos y los gastos. Dijimos que los estados financieros se preparan utilizando la información que nos brinda la hoja de trabajo, que ya esa hoja de trabajo tiene, como quien dice, todos los saldos de las cuentas después que ha transcurrido un periodo, y al finalizar el periodo ya tiene los saldos actualizados o ajustados, y esos saldos no se pueden quedar allí en esa hoja de trabajo, porque sería una información desordenada y de una forma caótica para que los usuarios la comprendan. Así que nosotros tenemos que presentarla bien ordenada y clasificada en informes que se denominan estados financieros. Así que ese día íbamos por lo que se denomina la ganancia bruta en ventas, que no es más que la diferencia entre las ventas netas y el costo de la mercancía vendida.
Ventas netas menos el costo de la mercancía vendida es lo que se conoce como ganancia bruta en ventas. Recuerden que aquí las ventas netas es el precio de venta de la mercancía que se vendió. El costo de la mercancía vendida es el precio de costo de esa misma mercancía que se vendió. Y la diferencia entre ambos es la ganancia bruta en venta. Pero además del costo de la mercancía, se añaden otros gastos para poder desarrollar las actividades de la empresa y que nosotros, en el caso de preparar un estado financiero resumido y bien condensado, necesitamos también hacerlo en anexos para no detallar toda esa lista de cuentas en el estado financiero principal. Así que lo que hacemos es preparar anexos y detallar los gastos de acuerdo a su tipo o a la naturaleza de cada uno. Por ejemplo, los gastos de venta son aquellos que tienen que ver con lo que es la distribución y la venta de los productos o de la mercancía. Entonces, estos gastos que se denominan gastos de ventas, nosotros los vamos a detallar en un anexo. No los vamos a poner esa lista de cuenta aquí, sino que acá hay un formato que dice gastos de ventas. Como ya yo les di el formato aquí, estoy haciendo el año 2009, entonces es para que pongamos aquí o detallemos aquí los saldos de todas esas cuentas que componen los gastos de ventas del año 2009. Me posiciono en la primera celda de ese anexo y en esa celda, en la línea del primer gasto, que es la publicidad, yo voy a traer una cifra allí de la hoja de trabajo. ¿Cómo la voy a traer? Con fórmula. Le doy un clic, presiono el símbolo de más o de igual. Si usted lo quiere hacer con igual o con más, le va a funcionar igual. Un más, cliqueo la hoja de trabajo y busco aquí en la columna de gastos, de estado de resultados de la hoja de trabajo del 2009, busco dónde están esos gastos de ventas y busco toda la hoja de trabajo y aquí en la misma hoja de trabajo, acá en la columna del nombre de la cuenta, dice gastos de ventas, veo la cuenta de publicidad y aquí en la cuenta, en la columna de estado de resultados, ahí está la cifra de gastos de publicidad. Le doy un clic y un enter y nos traemos la cifra de publicidad. Ese día les decía yo que para simplificar la vinculación de esas cifras de la hoja de trabajo con el estado de resultado, si las cifras en la hoja de trabajo están en el mismo orden que yo los he ordenado acá en el anexo, solamente tengo que traer la primera cifra con fórmula y las siguientes, en vez de hacer esa operación, les dije que aquí en la esquina inferior derecha de esa cantidad, presiono con el mouse con esa crucecita negra y arrastro hasta la última cuenta, que es la cuenta de seguros del departamento de venta. Y fíjese que en el mismo orden en que aparecen allá, él lo va a arrastrar de allá de la hoja de trabajo. De esta manera, me traigo todas las cifras de la hoja de trabajo referente a los gastos de venta y como yo quiero saber cuál es el total de gastos de ventas, entonces le doy un clic a autosuma, al símbolo aquí, posicionándome en la celda de totales, le doy el clic a autosuma y le doy un enter y ya tengo el total de los gastos de ventas.
Usted puede hacer todos los anexos primero y después lo lleva al estado de resultados, o simplemente me vengo al estado de resultados, a la línea de gastos de ventas, doy un símbolo más y le doy un clic al total de los gastos de venta y un enter para llevarlo aquí. Y lo llevo a el estado de resultados, pero ya resumido, porque el detalle de las cuentas de gastos de venta está en el anexo número 2, que se llama anexo de detalle de cuentas de gastos de ventas. El otro, que es el anexo 3, gastos de administración, también viene de la hoja de trabajo. Pero para traer este total aquí, primero tengo que hacer el anexo de esos gastos de administración. Recuerden que los gastos nosotros los clasificamos por lo general, así como en las cuentas de activos se clasifican en activos corrientes y activos no corrientes, de acuerdo con las NIF, es activos corrientes y activos no corrientes. Pero en este caso acá nosotros vamos a clasificar primero en lo que es activos corrientes, propiedad, planta y equipo y otros activos. Después vamos a ver, de acuerdo con las NIF, por qué se clasifican en corrientes y no corrientes. Así que aquí tenemos que los gastos de administración son aquellos que tienen que ver con la oficina de administración, no tienen nada que ver con ventas, no tienen nada que ver con fabricación y costos. Así que en la oficina de administración también hay los sueldos de los trabajadores administrativos, el seguro social, las cuotas de los salarios, eso, la depreciación del mobiliario y equipo y de edificio, todo lo que tenga que ver con la oficina de administración. Le damos un más, buscamos en el 2009 la hoja de trabajo, también nos debe aparecer los gastos de administración, fíjese, aquí en la línea número 71 dice gastos de administración. El primero es sueldos de administración. Le damos un enter y llevamos la cifra de sueldos de la cuenta de sueldos de gasto de administración. Igual que hicimos con los de venta, si están en el mismo orden, que claro está que si usted va a trabajar y usted es el que va a diseñar sus anexos, los cuadros, que va a diseñar la hoja de trabajo, usted va a colocar las cuentas que están en la hoja de trabajo, asimismo las va a colocar en los anexos para poder facilitar el traslado de esas cifras hacia los anexos de los estados financieros. Como están en el mismo orden, hacemos lo mismo, traemos la primera cifra, colocamos en la esquina inferior derecha, presionamos allí sobre ese símbolo negro, hay una crucecita negra, y arrastramos con el mouse presionado y lo soltamos cuando llegamos a la última cuenta y nos traemos todas las cifras de la hoja de trabajo tal y cual como están allá. Las traemos sin necesidad de estar copiando manualmente o haciendo el procedimiento de poner más, clicar allá y dar enter y traerlo para acá. Solamente lo hacemos con la primera. Traemos las cifras, le damos la autosuma y tenemos el total de los gastos de administración. Ese total de los gastos de administración, que es el anexo número 3, también lo vamos a traer al estado de resultados. Y aquí dice que anexo 3 se detallan los gastos de administración. Lo que hacemos es dar un más y dar un clic en el total de los gastos de administración y vincularlo con el estado de resultados para que nos lleve la cifra hacia el estado de resultados. Ahora
como ya tenemos los gastos de ventas, como ya tenemos los gastos de administración, ¿qué queremos hacer ahora? Vamos a determinar el total de gastos de venta y de administración. Lo podemos hacer, yo les dije, con autosuma, pero teniendo el cuidado que si usted le da autosuma, que no le vaya a seleccionar todas las cuentas hacia arriba. Así que lo mejor sería, en vez de poner autosuma, lo que hacemos es poner más, le damos un clic a gasto de administración, de venta, le damos nuevamente más y con el mismo cursor le damos hacia arriba para seleccionar los de más los gastos de ventas y más a los gastos de administración, y allí tenemos la suma de los gastos. O sea, esta cifra de gastos de venta más esta cifra de gasto de administración ascienden a 2.7 millones. Y ahora lo que queremos nosotros determinar aquí, fíjense que todas esas fórmulas ustedes como contadores deben conocer que ventas menos costos es ganancia bruta. Ganancia bruta menos gastos de operaciones son los ingresos netos de operación. Claro que hay otros gastos que no son de operaciones, ajenos a las operaciones, que también hay que restarlos, pero los ingresos o ganancias netas en operaciones, lo que es la explotación principal de negocio, serían hasta aquí. Entonces, vamos aquí a sacar el total de la ganancia bruta en ventas menos el total de gastos. Y allí tenemos los ingresos netos de explotación o de operación. O sea que tenemos hasta allí una ganancia de 2.9 millones y unos miles más. Ahora necesitamos buscar los otros gastos netos u otros ingresos de que no son de operaciones, son ajenos a las operaciones, no son de la actividad principal y que sí también los vamos a detallar en un anexo. Solo que aquí, fíjese, usted tendría que ver si los otros gastos y los otros ingresos los va a usted a presentar en este anexo. Si los otros gastos son mayores que los otros ingresos, entonces nos va a dar un total de gastos netos de este anexo. Aquí los gastos van a ser mayores. Entonces aquí vamos a tener, dice, intereses y amortización pagados sobre bonos. ¿Qué hacemos nosotros? Nos vamos a la hoja de trabajo, siempre a buscar la información. Y aquí tenemos que los ingresos, intereses y amortización pagados sobre bonos dice 31,000. 31,000 balboas. Aquí la cuenta que sigue en la hoja de trabajo allá, si no me equivoco, es la de intereses pagados sobre documentos. Acá dice intereses y amortización pagados sobre bonos. Y después viene intereses pagados sobre documentos, 24,400. Acá en el estado de resultados, en este anexo, tenemos amortización sobre bonos que están juntos aquí, 31,000. Por lo tanto, aquí eso es para efectos después más adelante para calcular en el estado de flujo de efectivo. Necesitamos tener la amortización separada de los intereses, solo que allí aparece una sola cifra.
¿Qué hacemos nosotros para tenerlos separados? Vamos a dividir esta cuenta. Aquí los intereses son 30,000. Voy a ponerlo manualmente. Y los otros 1,000 son amortización. Si usted no le pone cifras a esta amortización de bono y le pone los 31,000 aquí y la deja esa en blanco, le va a dar el mismo resultado. Solo que yo le estoy separando porque más adelante les voy a explicar por qué necesito tener la amortización separada de los intereses. Ahora sí traigo de la hoja de trabajo los intereses pagados sobre documentos que están aquí, que dice que son 24,400. Y creo que hay como 2 cuentas allá que están seguidas, que son los descuentos de venta y la baja en el mercado del inventario, 16,400. No sé si ustedes hasta aquí vamos con los otros gastos. Después vienen los otros ingresos acá, pero antes de continuar aquí, voy a terminar de llenar el anexo por si tienen alguna pregunta antes de continuar. Intereses, aquí tenemos el total de otros gastos. Lo sumamos, tenemos total de otros gastos. Los otros ingresos vienen de la hoja de trabajo también y que empiezan con ¿cuánto? Con 2,000 balboas. Aquí están. Recuerden que los ingresos son saldos créditos porque los ingresos van por el lado crédito porque aumentan capital. Así que los intereses devengados sobre los bonos a 2,000, nos traemos las cifras de la misma forma, que son 3 cuentas de ingresos, están aquí, y la ganancia en venta de valores, y dice dividendos devengados, y la ganancia en venta de valores dice que es 62,100, que esa 65,400. Total de otros ingresos. Sumamos 72,900. Y el total de otros gastos sería, otros gastos netos sería el total de gastos menos el total de ingresos y nos da un total de 155,400. O sea que el total de este anexo que va para el estado de resultados, fíjese, es de 155,400 porque está, usted está comparando los otros gastos menos los otros ingresos. Y entonces, como los gastos son mayores, vamos a llevar los gastos netos al estado de resultado que es 155,400. Ese es el total que vamos a traer acá al estado de resultados. Y vamos a poner aquí esa cifra. Profe, yo tengo una duda. Sí, dígame. Para poder sacar otros gastos netos, usted puso suma más el total de otros gastos Correcto. menos el total de otros ingresos. Sí, correcto. Sí, 228,300 es el total de otros gastos brutos. El total de otros ingresos es 72,900. Usted, si acá en el estado de resultado hubiera puesto total de otros gastos y total de otros ingresos, si tuviera los dos renglones, los pasaba individualmente. Pero acá en el estado de resultados, lo que tenemos es una sola línea que dice otros gastos netos, anexo 4. O sea que si los ingresos
hubiesen sido mayores que los gastos, entonces poníamos primero los ingresos y después los gastos y los restábamos, y aquí en vez de ser otros gastos netos, iban a ser más otros ingresos netos. O sea que acá en el mismo anexo los restamos, el total de otros gastos menos el total de otros ingresos, y obtenemos entonces el total de otros gastos netos. Cuando ustedes vayan a trabajar el año 2008, usted simplemente, yo les voy a enviar este anexo con fórmula. Usted se viene, usted quiere saber dónde salió el 155.400, se posiciona aquí y mira acá arriba, fíjese acá donde está la barra de fórmula, usted mira allí y dice, bueno, la fórmula dice C, la columna C, línea 111, menos la columna C, línea 117. La C111 es esta y la C117 es esta. Y ya usted sabe que la fórmula que va aquí es C111 menos C117 y le resta esto menos esto. Y le da aquí. Usted se puede guiar por la fórmula que aparece acá arriba en el estado de perdón, en la barra de fórmula de Excel. Igual con todo esto tiene fórmulas que usted va a saber de dónde viene esta cifra. Usted se posiciona aquí y dice, esta cifra viene de HT, que es hoja de trabajo, que está acá en la barra de fórmula, acá abajo dice HT 2009 G72. Cuando yo abro aquí, busco inmediatamente la columna G, que es esta, fíjese, esa, pero dice que es la 172, la línea 72 de la G72 es aquí, G72, y me traigo y me llevo esa cifra, de la misma cifra del año 2008, que es el que ustedes van a hacer. No sé si va a estar en la misma línea, pero ya usted sabe que de esa forma funcionan las fórmulas esas. Te busca de dónde viene la cifra a través de la fórmula. Una vez que usted llena todos los anexos estos son parte de los estados financieros. Los estados financieros tienen que estar respaldados por notas a los estados financieros, según las normas de internacionales, por notas explicativas a cada una de las cuentas que componen esos estados financieros. Aquí nosotros estamos haciendo anexos para detallar las cifras que componen a estos estados financieros. Si tuviéramos que hacer notas, nosotros tenemos que empezar a explicar el efectivo, desglosar bien el efectivo y todo lo concerniente a cada una de las cuentas. Pero no podemos extendernos hasta allá con notas a los estados financieros. Estamos haciendo los anexos para detallar cada una de las cuentas. Bueno, Profe, mire sí. que yo hice el total de gastos de esta misma página que usted está presentando, que es 2.765.000 Ajá. Eso no me da. ¿Qué fórmula usted utilizó ahí? Aquí. Lo demás lo tengo, ajá, pero ahí no me da. Aquí No sé dice, qué marqué mal. ahí dice que es C11 más C12, o sea, C11 es esta y C12 es esta, y eso va aquí en la columna C13. Es la suma de los gastos de ventas y de los gastos de administración. No sé si usted lo hizo con fórmula. Sí, lo hice con fórmula, profe, pero marqué fue otra casilla, por eso no me daba. Y ahora sí me dio, profe. Es que hay que tener cuidado, pues fíjate, si yo borro aquí, por ejemplo, cuando yo voy pongo el símbolo más, como que me queda opaca la celda de arriba. Entonces, Ajá, eso fue lo que me pasó. eso fue lo que le pasó. Entonces, Sí, eso fue lo que me le pasó. doy clic a la de más arribita, le doy más, y en vez de cliquear, porque no me va a aceptar que cliquear allí, porque no es posible, lo que puedo hacer es darle clic aquí y correrlo con el cursor, esta flechita de acá abajo, le doy hacia allá, y cuando está allí le doy el enter.
Listo, profe, gracias. Y entonces el total de la ganancia bruta menos el total de gastos, que es el que me va a dar a los ingresos netos de operaciones, de explotación. Y restándole los otros gastos que son ajenos a las operaciones, me va a dar las utilidades netas sin considerar partidas no recurrentes. O en otras palabras, pues son algunas cuentas que rara vez se afectan, pero que sí de vez en cuando aparecen por allí, como dice ahí, ganancia en venta de valores, pérdida en venta de activos fijos. El negocio no se, los activos fijos no se adquieren con el propósito de venderlos, pero en un momento dado, cuando usted va a descartar los activos fijos porque ya hayan prestado su vida útil y que ya usted quiere dar de baja en libro a esos activos para desecharlos, en vez de desecharlos y botarlos, usted puede retirarlos de servicio y ponerlos a la venta y eso le va a producir a usted un ingreso, pero esos no son ingresos que con frecuencia van a ocurrir en todos los periodos. De vez en cuando se hacen descartes de activos fijos que usted los quiere ya desechar, escritorios, sillas o máquinas, computadoras que ya han pasado, pero que alguien que está dispuesto a comprarlas y usted las descarta, las retira de los libros, les da de baja en libros y entonces las pone a la venta y eso va a generar un ingreso que se llaman no recurrentes, partidas no recurrentes, pues. Así que la ganancia antes de esos ingresos o gastos va a ser el total de ingresos o ganancia eh, de explotación menos los otros gastos netos, que es 155.400, nos da 2.770.600. Ahora vienen unas cuentas que no las tenemos en los anexos y que se van a pasar acá. Se van a pasar individualmente porque se requiere pasarla individualmente por lo que les acabo de explicar. Hay una cuenta que se llama ganancia en venta de valores. Aquí en este caso, en el 2009 hay, no sé si... Profe, ¿sí? disculpe, ¿me puede poner el cursor arriba de la última cifra que colocó, que es que no escuché? El 2.770.000. Ajá. Bueno, allí está que es el C14 menos el C15. Porque vamos a restar la ganancia de explotación, que son 2.9 millones, menos los 155.400. Es menos, porque estamos restando una ganancia, le estamos restando unos gastos. Ahí está la fórmula arriba. Columna C, línea 14, menos columna C, línea 15. Nos da 2.770.000. Muchas gracias, profe. Nada. Bueno, entonces ganancia en venta de valores. Vamos a ver si esa cuenta existe con saldo en la hoja de trabajo del 2009. Nos vamos allá, están ya de las últimas. Aquí dice ganancia en venta de valores. Aquí está, dice 62.100. 62.100. Tendría que explicar porque sería un tema de lo que son una asignatura y ustedes están dando una asignatura que se llama contabilidad de valores y cosas así negociables o no la han dado. En tercer año se da, ¿verdad? Sí, profe, la estamos dando. Bueno, posiblemente ya ustedes saben a qué se refiere eso de ganancia en venta de valores. En algunas ocasiones, fíjese que en algunas ocasiones, cuando
un negocio tiene ganancias bien jugosas, como dice uno, bien altas, y el negocio tiene exceso de efectivo en cuentas bancarias, lo que se hace, lo recomendable, pues no es lo que se hace. Lo recomendable es que si una empresa tiene exceso de efectivo, el efectivo depositado en cuentas bancarias no le va a generar los suficientes ingresos, porque le van a pagar intereses bajos y va a tener un dinero allí estancado. Lo que hacen las empresas es comprar valores, invertir ese dinero que tienen en exceso en acciones de otras compañías, invertir ese exceso de dinero en bonos de otras compañías. Usted sabe que cuando una compañía necesita dinero, puede obtenerlo a través de la emisión de bonos o la emisión de acciones de capital para vender acciones a los accionistas nuevos, o sea, los que van a comprar esas acciones, y así adquiere dinero. Ese cuando son venta de acciones. Para la empresa que emite las acciones, claro está que le va a aumentar, son las acciones emitidas y va a recibir un dinero de parte de los accionistas que adquieren eso. ¿Quiénes son los que las adquieren? En este caso, las empresas que compran acciones de otras compañías van a ser accionistas de otras compañías y esa es inversión en valores que son acciones. También compran bonos. Cuando una empresa necesita dinero, en vez de obtener todo el dinero en un préstamo de una sola entidad, lo que hacen es emitir bonos en serie y obtener dinero de muchos, como quien dice, de muchos prestamistas. Emiten bonos por un valor y todo el que quiera comprar bonos sujetos a ganar intereses, pues compra bonos y así adquieren dinero. Las compañías que tienen mucho dinero en exceso compran bonos de otras compañías, compran acciones y entonces la ganancia, vamos a suponer que las compró a 100 balboas cada acción y en un momento la empresa que emitió esas acciones está muy reconocida en el mercado, entonces las acciones van a subir de valor, ya no valen 100 balboas. Entonces lo que se hace es vender esas acciones que tenía de otras acciones. En vez de 100 balboas, hay alguien que está dispuesto a pagar, vamos a suponer, 150 balboas por acción de esas que ellos han poseído de esa compañía. Y esa es la famosa ganancia en venta de valores, igual con los bonos. Eso es lo que se refiere con ganancia en venta de valores. La pérdida en venta de activos fijos, creo que en el año 2009, no vi aquí. Aquí dice, no sé si están aquí. Aquí no hay, aquí llega hasta 62.100 es ganancia en venta de valores. Aquí nos habla en pérdida de activos fijos, porque esto es lo que aquí dice es impuesto sobre la renta. Acá dice, no pareciera que hay pérdida en venta de activos fijos en este año. Creo que ese es para el 2008, les va a tocar a ustedes cuando vayan a hacer ese taller, buscar esa pérdida en... aquí sí está, fíjense, en el 2008 dice pérdida en venta de valores, pero en este estado de resultados, como es de 2 columnas, si yo no coloco pérdida en venta de activos fijos, aunque aquí lleve cero, aquí va a ir sin valor porque en este año no se vendieron activos fijos en el 2009, pero aquí en el 2008 sí van a necesitar la línea esa, por lo tanto, aunque en el 2009 no haya venta de activos fijos, debe ir la cuenta allí para ponerla en el 2008. Pero la pérdida en venta de activos fijos se da cuando un activo fijo, recuerden que nosotros cuando adquirimos un activo fijo, lo compramos o lo adquirimos, vamos a suponer, por un costo de 10.000 balboas, un activo fijo.
le estimamos un valor de rescate de 1.000 balboas y un valor depreciable de 9.000. Después de transcurrida su vida útil y el activo fijo, nosotros lo hemos depreciado a través de toda su vida útil, tiene un valor según libros de 1.000 balboas porque ya se cumplió su vida útil y decidimos retirarlo de los libros y refleja un valor de 1.000 balboas. Según libros, el valor contable. Pero cuando usted lo va a vender para ya retirarlo de servicio, no vale 1.000 balboas o nadie le va a dar 1.000 balboas. Y le dan solamente, vamos a suponer, 500 balboas. Entonces, como en los libros aparece registrado por 1.000 balboas, que es el costo original menos la depreciación, que es de 9.000, queda un valor contable de 1.000 balboas. Le restamos la depreciación, perdón, el valor de la venta del activo fijo ya desechado, que nada más nos dan 500, y entonces vamos a tener una pérdida en la venta de ese activo fijo de 500 balboas, que eso se va a disminuir las ganancias en ese caso. Y eso es lo que es pérdida en venta. A veces hay ganancia en venta de activos fijos, por lo general hay ganancias. Que los automóviles, por ejemplo, un automóvil, fíjese, usted compra un automóvil en una agencia en $20,000 y se lo deprecian al 15% anual. Cuando tiene 6 años, ya ese automóvil no vale nada, según libros, pero a los 6 años de ese automóvil que le costó 20,000 lo puede vender hasta en 10,000 balboas. Como en su libro ya no tiene valor, la venta de 10,000 ya es ganancia en venta de activos fijos. Eso es lo que es las partidas no recurrentes. Así que aquí tenemos las utilidades antes de las partidas no recurrentes, más la ganancia en venta de valores. Como es ganancia, se suma. Si fuera pérdida, voy a poner la fórmula ahí, aunque es 0, que no va a tener efecto, pero le voy a dejar la fórmula porque ustedes sí la van a usar. Resto la pérdida y me va a dar las utilidades netas antes de impuestos, que es esta. La fórmula dice C16 más C17 menos C18. Esa es la fórmula que ustedes van a tener que utilizar aquí mismo. Cuando usted pone las cifras aquí, pone una cifra aquí y pone otra cifra aquí, ¿qué hago yo? Fíjese, si yo fuera yo, estoy haciendo ese estado de resultado, me posiciono aquí y le hago así y ya yo tengo la fórmula que va acá. Pongo una cifra aquí de 100, pongo una cifra aquí de 20 y le pongo una cifra aquí de 15 y ella ya, como yo tengo la fórmula aquí, la copio aquí y ya nada más tengo que poner la cifra y él me lo va a calcular. 105, que es 100 más 20 menos 15, que es la pérdida. Así que así ustedes pueden hasta colocar las fórmulas estas de sumatoria que están aquí. Simplemente le da a copiar y pegar aquí, la pega directamente y ahí queda hasta la fórmula puesta. Hasta ahí vamos con el estado de resultados por las utilidades netas antes de impuestos. Ahora aquí, después de esta utilidad neta, siempre viene el impuesto sobre la renta. Recuerden que el impuesto sobre la renta se calcula sobre la ganancia neta de todo negocio, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? Aquí en Panamá, persona natural y paga un impuesto sobre la renta y la persona jurídica paga otro impuesto. Yo no sé si ustedes han calculado esos impuestos sobre la renta en la práctica. Yo sé que algunos de ustedes trabajan,
probablemente puede que trabajen en una oficina de contabilidad o trabajen en alguna empresa que hacen declaraciones de impuestos. Este es un ejemplo que yo les estoy poniendo. No sé si aquí en este problema tenga el porcentaje que realmente se paga aquí en Panamá sobre la renta, pero alguno de ustedes tiene conocimiento cuánto paga una empresa de tipo jurídico aquí en Panamá, una sociedad anónima, por ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje de impuestos sobre la renta que paga? ¿No le han explicado nunca cuánto paga una empresa de impuestos sobre la renta? Bueno, profe, de lo que yo recuerde, a nosotros no nos han tocado ese tema de impuestos sobre la renta de lo que paga una empresa. Sí Eh, dimos fletes, impuestos de licores, de cigarrillos, ajá. de artículos, eso sí, pero de eso no. O sea, para efectos del impuesto, el ITMS y eso sí, pero en el caso de que usted tenga que hacer una declaración de renta de una sociedad anónima, o en el caso de que tenga que hacer una declaración de renta de una persona natural, de tipo natural, aquí es el punto donde nosotros tenemos que aplicar lo que diga el código fiscal nuestro, porque ustedes van a ver en los libros dice una cosa, aquí sí las normas internacionales de información financiera no pueden unificar este criterio aquí, porque no todos los países tienen el mismo porcentaje para calcular el impuesto sobre la renta. Recuerde que hay países que cobran más impuestos, otros menos impuestos, pero sí el criterio de que la ganancia, la utilidad antes de los impuestos es la base imponible para calcular el impuesto sobre la renta. Cuando usted está haciendo una declaración de renta, que usted está llenando el mismo formato en la página de la DGI, que usted entra a la página del contribuyente que usted le está prestando servicio como contador. Allí mismo, cuando usted va poniendo los ingresos, los costos y los gastos, el mismo formato le hace el cálculo del impuesto sobre la renta. Cuando usted llega allí, usted no tiene que hacer nada porque ya está calculado automáticamente. Pero nosotros como contadores tenemos que saber qué porcentaje se le aplica. En el caso de nosotros, aquí en Panamá, se calcula al 25%. Era 30% las empresas jurídicas. Si no me equivoco, eso se fue ajustando hasta llegar a un 25%. Si se trata de una persona natural, ya sea una empresa de tipo, por ejemplo, comercial, o cualquier persona que sea asalariado, lo que sea, es considerado una persona natural. Entonces, tiene otra forma de cálculo. Cuando hay persona natural, los primeros 11,000 balboas están exentos de pagar impuestos. De 11,000 en adelante, paga 15% hasta un tramo de 50,000. O sea, de 11,001 a 50,000, paga 15% sobre esa ganancia. Y el exceso de 50,000, paga 27%. No sé si han hecho esos cálculos. Eso es lo que ahí se calcula uno como, en el estado de resultados. Pero como este problema ya está hecho con cifras, el impuesto sobre la renta ya está calculado aquí. Dice que el impuesto sobre la renta del año 2009 es 1.340.200. Vamos a ver cuánto le calcularon a esto aquí, porque no sé este problema si no sea de aquí. Y dice que es 1.340.200. Eso es demasiado, pero vamos a calcular a cuánto asciende ese
nada más para hacer una prueba, ver qué porcentaje tiene de impuestos sobre la renta. Tiene 47%, mire, 47%. Aquí en Panamá es 25%. O sea que si fuera aquí, usted multiplica esto por 25% y este es el impuesto sobre la renta. Y ahora sí calculamos la utilidad neta. La utilidad neta sería la utilidad antes de impuestos menos el impuesto sobre la renta. Y ahí tenemos la utilidad neta de 1.492.500. Hasta ahí es el estado de resultados. Ese, vamos a buscar aquí el estado de resultados para ver lo de las utilidades pendientes de aplicación. Aquí tenemos 2.324.000. 2.031.800. Es la utilidad pendientes de aplicación. O sea que la de este año es 1.492.500 balboas. La utilidad neta del año 2009. Hasta ahí es el estado de resultados. Esto que va aquí ya es adicional para calcular que además de la utilidad neta de este año, que eso está de más ponerlo en este estado, pero sí está diseñado para esto. Vamos a ver cuáles son las utilidades retenidas al 31 de diciembre del 2009. O sea, utilidades de años anteriores que aún no han sido distribuidas y que están retenidas, incluyendo la de este año, más la que había acumulada, menos los dividendos que se pagaron en el 2009. ¿Dónde vamos a buscar esas utilidades pendientes de aplicación? Dice que esas utilidades pendientes de aplicación eran, aquí están, utilidades retenidas, fíjese, están aquí. Esto era lo que estaba pendiente de distribuir. O sea que este año la ganancia fue 1.492.500, que es el resultado de todo esto que hicimos. Vamos a traer aquí para sumárselo que ya esto no es ganancia de este año, esto viene ya de años anteriores, unas ganancias que se están acumulando pero que aún no se han distribuido. Y a 1.492.500 más las utilidades pendientes de aplicación o de distribución que estaban al 1 de enero, menos los dividendos sobre las acciones preferentes. Recuerden que las acciones de capital, las acciones de las compañías anónimas están compuestas por acciones y los accionistas de esta compañía reciben por esas acciones dividendos, o sea que la forma de distribuir las ganancias de las sociedades anónimas se llama dividendo, pero hay acciones preferentes, acciones comunes. Las acciones preferentes serían los dividendos, perdón, dice que son, no están aquí, aquí están. Los dividendos pagados sobre esas acciones preferentes son de 60.000. Y los dividendos pagados de las acciones comunes son 600.000. Y el impuesto de dividendos es de 55.000. Entonces, después de colocar los dividendos
que esas son las deducciones, las sumamos, podemos darle autosuma, como podemos hacerlo individualmente, 60,000 más 600,000 más 55,000. Los dividendos pagados más el impuesto de dividendo asciende a 715,000. Y para determinar las utilidades retenidas al 31 de diciembre, o sea, lo que no se ha distribuido a esa fecha sería las utilidades de este año más las utilidades que venían del año anterior menos los 715,000 de dividendos pagados y nos queda unas utilidades sin distribuir para el 31 de diciembre del año 2009 de 2,809,000. O sea que este 2,031,800, cuando usted está haciendo el estado de resultados del año 2008, aquí le debe quedar esto. Porque esta va a ser la utilidad retenida al final del año 2008 y va a ser la utilidad retenida al 1 de enero del año siguiente, que es el 2009. Sé que con lo que termina este año, inicia el año siguiente y se le suma la ganancia de ese año y los dividendos pagados se le restan para saber cuánto queda disponible para distribuir entre los socios para pagarles dividendos, o de esas utilidades retenidas es de donde también se establecen las reservas para distintos fines. Son reservas para edificaciones, reservas para fondos de amortización, para pagar deudas futuras y así sucesivamente. Pero esto queda entonces así. Ya a ustedes les corresponde ahora llenar el año 2008 como un primer taller. Yo les voy a enviar este mismo taller. Este mismo problema ya no es el que ustedes tienen en su computadora, a menos que usted lo haya hecho igualito a esto, puede usarlo allí mismo. Yo voy a subir a la plataforma este problema con estas hojas de trabajo del 2008, 2009, estos balances todavía están en blanco. Este está en blanco. El estado de resultados va a tener solamente el año 2009 hecho, así. Y el flujo de efectivo va a estar en blanco. Esa cifra ahí yo se las voy a borrar después. El año 2008 es el que usted va a hacer como un primer taller. Usted se va a guiar con el año 2009 y va a utilizar entonces así. Pone para traer los ingresos, por ejemplo, el más, en vez de 2009, que es el rojo, le da aquí en el azul y busca las ventas. Usted sabe que las ventas deben estar en el estado de resultados, que es el que estamos trabajando. Le da un clic aquí y un enter y se lleva para allá. Después de esto tiene que hacer este estado de costo que está aquí, que usted lo va a traer de la misma forma que yo lo hice aquí. Usted lo va a hacer, por ejemplo, del 2008, inventario materia prima, me vengo al 2008 y fíjese de la columna que dice costo de la mercancía vendida, voy a buscar el inventario inicial, que sería este, y le doy el enter. Y así busco las compras, todo lo que me va pidiendo el mismo problema, me voy al 2008, busco dónde están esas compras, aquí, me las llevo para allá. Y de esa forma, entonces, ustedes pueden calcular
estado de costo de las mercancías vendidas de esa empresa, y después que terminan ese anexo, lo van a trasladar, el total lo van a vincular acá con el estado de resultados, tal como yo les acabo de explicar todo ese proceso para preparar el estado de resultados. Así que este es el primer taller que ustedes van a desarrollar. No sé si tienen preguntas en relación con este taller. Yo les voy a fijar la fecha allí, porque les voy a enviar como la opción de taller, no, sino de tarea. Les voy a poner la temporalización en la plataforma, para que vean cuál es la fecha límite de entrega. Usted descarga el archivo este de la plataforma y lo desarrolla, y después que lo desarrolla, lo revisa bien y sube el archivo nuevamente a la plataforma en la opción esa, que en la actividad que yo les voy a colgar allí para que ustedes lo hagan. Tiene un valor de 10 puntos, 10% de la nota final. Yo les voy a poner todo allí en el mismo taller, va a ir todas las indicaciones y cuánto vale y todo. Después que hacemos vamos con el estado de el balance general. Yo hago uno y ustedes hacen otro. Con el estado de patrimonio, yo hago uno, ustedes hacen el otro. Y el último, el flujo de efectivo, que es un estado de un estado financiero que a cualquiera, a cualquier contador se la vela, como dice uno. Eh, hay que tener ciertos trucos para poder desarrollar este flujo de efectivo, porque este es un estado que muestra el movimiento de las cuentas de efectivo, incluyendo la ganancia neta del año, y termina con el saldo de efectivo que debe aparecer acá en el balance general. Esa es la comprobación de que ese estado está bien, pero eso se los tengo que explicar bien. Y una vez que nosotros terminemos ya de preparar los estados financieros, estamos en condiciones de entonces saber cómo se aplica una norma a un estado financiero, a cada una de esas partidas. Así que si tienen preguntas, pueden hacerlas, y si no, bueno, hasta ahí llegamos hoy con este. Yo quería explicarles el estado de resultados hoy. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe, hasta ahora de verdad, lo poquito que ya no sabía, ya sí comprendí que me costaba pues la autosuma que usted hizo, porque Ajá. se tapaba el valor, Sí, pero ya ahora correcto. sí que sé cómo hacerlo. Bueno, si tienen cualquier consulta durante el transcurso de los días que estén dentro del periodo para la entrega, pues no duden pueden escribirme al WhatsApp. Usted me dice: profesor, necesito que me aclare un punto así, así. Y en una de las clases, pues, dedicamos algo y le explicamos a cualquier duda que tenga. Porque para eso es el objetivo, de que ustedes tengan la capacidad de preparar buenos estados financieros, que lo dominen, porque eso es lo que es contabilidad. Ese es el producto terminado de todo el proceso contable, son los estados financieros. Así que si tienen preguntas, háganlas, y si no, entonces no. Profe, Sí, disculpe, ¿usted va diga. a subir este video a la plataforma como hizo la clase pasada, verdad? Ajá, correcto. Yo estaba ahí grabando esta clase. Ahora cuando termino, yo voy a grabar la clase, después voy a editar el video, lo subo a YouTube, después les envío el link a ustedes para que puedan, si desean ver cualquier parte de la clase que no entiendan, también pueden repetir, parar, retroceder, como ustedes quieran.
Así que si no hay más preguntas, entonces nos vemos, si Dios quiere, el martes a las 5 de la tarde. Dele, profe. Bueno, hasta el martes, pues. Profe, muchas Martes, gracias. De profesor. verdad, ¿Cómo muchas no? gracias. Hasta el martes, De profe. nada, hasta el martes.